Bienvenidos a este episodio especial de Día de Acción de Gracias, de domingo a domingo. Hoy nos estamos reuniendo desde la Transfiguración en Santurce, una iglesia con 121 años de historia y con un pastor joven, el pastor Luis Santiago. Yo estoy más agradecido que podamos grabar domingo a domingo aquí. Cuando Febo me mencionó, yo dije, pues dale, vamos a hacerlo aquí. Lo más irónico de todo y lo más bello de todo. Lo más bonito del asunto. Lo más bonito del asunto es que el texto que vamos a hablar hoy no lo planificamos. Exactamente está ahí, escrito en la mesa de comunión del santuario. Así que damos gracias al Señor porque podemos estar aquí. Y si tú quieres que estemos también en tu iglesia, envíanos un mensajito, comunícate con nosotros, danos una llamada, sacamos fecha, llevamos la cámara, llevamos los micrófonos, llegamos hasta donde estés, llegamos a tu santuario y grabamos domingo a domingo allí en tu santuario. Así que si quieres que estemos allí, envíanos un mensaje, danos una llamada y planificamos. Llegamos hasta Rincón, hasta Vieques y Culebra llegamos. Hasta Santa Cruz. Hasta Santa Cruz y hace falta. Si nos invitan, vamos a llegar. Y lo único que vamos a pedir es una botellita de agua, ni es un vasito con agua. Pero si aparece café, si aparece chocolate, si por lo menos prenden el aire en la iglesia. Como tu aire aquí. Como aquí. No, yo prendí el aire a condición, ¿entiendes? Yo abrí las ventanas. Tú sabes, hay 2 o 3 abanicos aquí, pero no muchos, para que no se escuche mucho. Claro. Tú sabes. Dentro de eso, queremos estar ahí y compartir contigo. Así que si tú quieres que vayamos a tu iglesia, envíanos un mensaje, danos una llamada, coordinamos y grabamos domingo a domingo desde tu santuario. ¿Por qué no le llamamos miércoles a miércoles? No. Porque esos días que sale. Sí, pero este domingo a domingo que predicamos. Lo sé. Y este episodio está saliendo martes, si nos estás viendo hoy martes. Hola. Sí. Hoy martes, porque vamos a hablar del Acción de Gracias, que es jueves, que no todas las iglesias lo hacen jueves. Creo que no lo hemos mencionado. Estamos conscientes de que no todos los pastores utilizan el texto del calendario litúrgico o predican jueves de Acción de Gracias, pero algunas iglesias lo hacemos y hemos pensado que es útil seguir utilizando el recurso del calendario litúrgico. El texto que vamos a utilizar es el texto que pertenece al Domingo de Acción de Gracias, que fue este domingo que pasó, que se hizo conjuntamente Cristo Rey y Domingo de Acción de Gracias, pero también sabemos que los pastores que hacen ese culto muchas veces utilizan cualquier texto que se acomoda a la necesidad de su comunidad, pero queremos utilizar el recurso del calendario litúrgico para seguir dando consistencia a lo que estamos haciendo. Vamos al texto. Juan 6, del 25 al 35. Y hallándolo al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y le dijo, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que da vida, que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló Dios el Padre. Entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, y como está escrito, pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Y Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Amén. Mira, Luis, hace un tiempito yo estaba visitando a unas amistades que estaban discutiendo un texto, pero no un texto bíblico, es un grupito de literatura, estaban discutiendo un capítulo de Dante de la Divina Comedia. Entonces yo llegué, como me gusta llegar, fashionably late, así que le dicen a eso, fashionably late. Y no hago más que entrar por la puerta y lo que están discutiendo algo que está vinculado a un texto bíblico. Y no hago más que entrar y me dicen, ay, ahora Febo va a interpretarnos este texto. Y me cogieron de sorpresa. Si tú me dices el día antes, prepárame algo para el tema, yo el otro día me siento ahí, te doy una clase, estoy una hora hablando. Saco el plumón y digo, me pongo un gorrito y toda la cosa y parezco un académico. Pero
si me coges de sorpresa me pasa un susto. Y así como Porque no pasé- tenías el sombrero. porque no tenía los plumos, ni el plumón, ni el plumón. Simplemente llegué ahí, ¡pap! Entonces, y te digo, yo me cogí un doble de sorpresa porque literalmente yo creo que no me había sentado cuando ya me estaban diciendo que yo iba a hacer una exégesis de un texto. Pero ¿es este grupo de lectura? ¿Van a la iglesia o son un grupo...? Eso es lo interesante. Creo que hay una o dos personas que conocen mucho de escritura, aunque no he conversado con ellos explícitamente si van a la iglesia, pero conocen mucho de la escritura. Pero en la mayoría de la gente, yo te diría que el 90% no practican ningún tipo de Bueno, pero vida es de que iglesia. eso da sentido, porque imagínate, tú estás aquí en un grupo de lectura, tú no vas a la iglesia, ponte sus zapatos, tú no vas a la iglesia, tú estás de lo más tranquilo en ese grupo, y de la nada entra por la puerta el pastor, y tú vas a hablar de un texto bíblico. Pues eso parece como un mensajero de Dios, que digo, ¡oh! Y te entra por la puerta y de la nada te dice, ahí está el pastor que te va a decir qué significa ese texto bíblico. Pues, Hace sentido. Así mismo pasó. Y como me cogieron de sorpresa, yo lo primero que les dije fue qué dicen los textos alante del texto y detrás del texto. ¿Qué es lo que viene después? Y qué es lo, cómo es que, y cómo- a dónde, de dónde viene el texto. Claro. Y yo pienso que muchas veces nos acercamos a la escritura y cuando si la vemos en el vacío no entendemos de qué se trata. ¿Tú me prestas la escritura? Claro. Cuando nosotros chequeamos este texto, y obviamente hay muchos subtemas que se trabajan, pero esto está enmarcado dentro del principio del capítulo 6, en la multiplicación, en una multiplicación de panes y peces, de la alimentación de los 5,000, que se encuentra, Sin contar mujeres y niños. y sin contar a más que simplemente los varones. Claro. Y el texto nos comienza con esa nota. Sin esta nota es bien difícil entender de qué está hablando Jesús De la para alimentación. afirmar el pan de vida y todo este rollo de que lo están buscando, de que me buscan por el milagro, me buscan por la comida, pero no me están buscando por la señal que implica el milagro y la comida. Claro. Yo creo que ese es el primer elemento que uno tiene que como que pausar y verlo, mirar el texto. Esto es algo que no hemos hablado en episodios anteriores, porque no ha habido la necesidad, pero en un texto como este, y siempre es saludable mirar cuál es el contexto. Hay veces que uno puede tomar de esos y hay veces que no es necesario, pero un texto como este es esencial. Muchos autores dicen que deberíamos leer de 3 capítulos antes, inclusive hay algunos que dicen de 3 a 4 capítulos antes y 3 capítulos después, para poder entender completo qué es la narración que te quiere decir el texto. Yo no, para el efecto del entendimiento bíblico de la escritura, eso definitivo, pero para el entendimiento de una predicación, yo pienso que a lo mejor puede ser mucho, aunque admito que yo he sabido tomar un texto donde quiero que el énfasis a veces del versículo que voy a utilizar esté montado con unas cargas emocionales, con unas ideas teológicas específicas, y arranco 3 capítulos atrás o a veces más, para que obviamente no le leo todo el texto. Claro. Literalmente les digo, mira a ver si usted tiene yo le digo a la gente que no use los subtitulitos, Ajá. los titulitos, perdón. Le digo que no los use, que lea, que entra a la ¿Qué escritura. es lo que acabas de usar ahora mismo? Que es lo que acabo de usar ahora mismo. Le digo que entra a la escritura sin el prejuicio del titulito. Pero cuando, por ejemplo, quiero ir 3 capítulos para atrás, 4 capítulos para atrás para crear una narración de introducción al tema específico, Claro. y eso uno lo puede hacer en 5 minutos. Fácil. Pues le digo a la gente, busquen sus escrituras, vamos a ver si tienen los titulitos. Y les digo, miren por dónde viene. Y empiezo a decirle, y tal titulito dice tal cosa. Y como en nuestras comunidades, la mayoría de las veces, los hermanos y las hermanas son personas de tiempo, pues saben de lo que uno le está hablando. Claro, claro. Quizás no se acuerda específicamente lo que dice, pero tienen una noción bastante clara de a qué uno se está refiriendo. Claro. Así que hay veces que sí, que uno hace esa conexión y esa conexión más larga enriquece a veces la línea, a veces incluso la palabra, a veces hay una palabra que es la que tú quieres resaltar. Pero para tú entender esta palabra, tú tienes que entender cómo Jesús viene hablando de este tema, o cómo el Evangelio viene hablando de este tema por 4, 5 Claro. Y capítulos. Juan atrás. es experto haciendo ese tipo de cosas. Y Juan, O sea, en el Evangelio de Juan, tú puedes ver los dualismos que se presentan en el capítulo 1, el día y la noche, y de la nada tú puedes ver un personaje que aparece de día y que está todo de lo más chévere, como Judas, y de la nada te dice que el día en que Judas se va a entregar al Señor, aparece de noche. Y te está diciendo el dualismo de eso, pero tienes otro personaje, por dar otro ejemplo, que viene, se me escapa el nombre de él, Nicodemo, viene Nicodemo y las 2 veces que se le aparece a Jesús, aparece de qué? De noche. Pero cuando Nicodemo cambia de perspectiva, es de día.
Y tú me Así mencionaste... que este dualismo de él, de Juan en específico, cuando habla acerca de su narración en el Evangelio, van entrelazados uno con el otro. Por ejemplo, este yo soy va entrelazado con el capítulo 4. A eso voy. Y esa estructura del capítulo 4 de la mujer samaritana es bien clave para poder entenderlo, porque es literalmente más o menos una narración muy similar de la discusión de la mujer samaritana, casi idéntica. Sí, sí. Casi idéntica. ¿Por qué? Porque es la preparación del autor de Juan cuando escribe de cómo quiere presentar ese preámbulo para que Jesús termine diciendo las palabras del yo soy el pan de vida. Cuando le quiere expresar a su comunidad, Juan, como escritor, y está pensando, ¿cómo yo le enseño a mi comunidad estas cosas? Él está pensando en cómo lleva el mensaje y contestando las preguntas que tiene quizás la comunidad para él poder decirle, esto es, yo soy el pan de vida. Cuando tú me traías cuando ya nos estábamos preparando y me trajiste ese punto, yo creo que lo que a mí más me llamó la atención es lo especialmente detallado que es Juan en lograr ser concéntrico en la forma en que expresa la narración. Claro. Porque eso nos permite reforzar ideas durante el texto. Claro, porque quiere llevar una enseñanza a su comunidad y en medio de esa enseñanza a su comunidad quiere trabajarlo en la manera literaria, de la manera en que haya unas formas, unos quiasmos dentro de la estructura del texto donde pueda explicar qué es lo que quiere decir y ya entiendo, esto es como aquella vez cuando estaba con la mujer samaritana y le dijo tal cosa, o como en esta otra ocasión que le dijo esta otra cosa, ¿no? Así que es más fácil para la gente entender el mensaje de clave teológico que quiere decir que Jesús es el pan de vida. Y aquí yo quiero hacer una pausa de algo que no necesariamente, ni lo planificamos ni nada, y que no necesariamente va a ser algo que le venga a usted a la mente, pero es algo que a mí me ha pasado en la pastoral, que gente me dice, pastor, pero si todo este formateo, porque uno de mis acercamientos, especialmente en los estudios bíblicos, es desmenuzar la escritura de esta forma. Y entonces me han dicho como que, pero pastor, eso no pasó así entonces, o alguna variante de eso. Uh-huh. Y no se trata de eso. Hay que hacer una distinción en lo que el autor bíblico plasma en papel y los hechos que se dieron. Claro. Y en la forma en que yo plasmo lo que, Lucas lo dice, aquí lo que hay es un poquito de todo lo que Jesús hizo, porque no cabría en ningún libro todo lo que Jesús hizo. Uh-huh. Y en alguna medida hay que entender que los énfasis que hace Juan es tomando de las cosas que acontecieron, los elementos en los cuales puedo ser concéntrico para poder traer con más claridad un punto. Y dentro de ese mensaje que está dando de algo que sucedió, lo trabaja también diciendo, no solamente quiero hablarle de que Jesús es el pan de vida, pero también quiero contestar las preguntas de mi comunidad. Y entonces, en ese sentido, él escoge momentos particulares de Jesús en su vida para plasmarlos en su escrito. Es como cuando nosotros contamos una historia de algo que pasó y se la queremos contar a alguien y te quiero decir, mira, es que pasó tal cosa allá abajo, pero yo quiero decirte exactamente un punto en específico, pues le doy más claridad a ese punto del que quiero enseñarte. Y es lo mismo que hacen cada uno de los evangelistas. Por ejemplo, si tú vas al Evangelio de Juan, no te vas a darte cuenta que no hay ningún exorcismo en el Evangelio de Juan. Pero si tú vas a Marcos, Marcos está en una lucha incansable. Jesús está peleando con demonios por ahí para abajo. Es la lucha del bien y el mal en Marcos. Pero en Juan no es ese el enfoque. Así que cada evangelista, aunque narran historias muy similares y en muchas ocasiones las historias, especialmente los evangelios sinópticos, van, Mateo, Marcos, Lucas, van enlazados, especialmente en el evangelio de Juan, y es importante que le expliquemos esto a la iglesia. Cada uno de ellos tiene un mensaje y una instrucción que quiere llevar. Como nosotros, cuando llevamos una instrucción a la iglesia, que queremos enseñarle algo a nuestras comunidades, pues asimismo los evangelistas toman las historias de Jesús y dicen, Jesús dijo esto, y esto es importante plasmarlo porque le va a traer esperanza a mi comunidad. Y lo plasman con esa intención. Es bien interesante que este detalle de la alimentación de los 5,000 se encuentra tanto en Mateo, Lucas, Marcos y en Juan. Se encuentra en el mismo detalleo de cómo de esta multiplicación. Estos son detalles adicionales, esto del pan de vida son detalles adicionales de ese evento. Claro. Y claro, como mencionabas los distintos enfoques, el enfoque de Juan es un enfoque de alta cristología, de tratar de entender el rol mesiánico del Cristo, por lo menos así yo lo veo. Claro. Para que
para hacer esa salvedad. Sí, no, pues si vamos a hablar del enfoque de Juan, nos podríamos estar un estudio completo del Evangelio de Juan. Pero tomar ese dato. Entonces, claro, cuando ya entramos al texto, y creo que la importancia de este texto vinculante al tema de acción de gracia, que no me parece que es la naturaleza explícita del texto, porque la naturaleza explícita del texto no parece estar hablando que sea un texto de estar agradecido, pero la virtud del agradecimiento se encaja en el sentido de que el texto nos está diciendo: Jesús, ¿por qué es que me estás buscando? Me estás buscando porque hice la multiplicación, porque he hecho un milagro, y ni siquiera lo vincula directamente al concepto de señal, sino que apela a que entiende la señal y por tanto entiende quién soy yo, cuál es mi rol mesiánico en medio de esa señal que produje, y no te concentres en la cuestión material de que multiplique pan y pez. Claro, no, y que también yo creo que este texto está maravilloso para trabajar con nuestras comunidades de fe, especialmente con que acción de gracia y los tiempos festivos en nuestra cultura, lo que se han vuelto es una manera de cómo seguir comprando para seguir engrandeciendo el mercado. Y en ese sentido, se pierde de sentido la idea principal de las fiestas y de por qué celebramos estos tiempos, ¿no? Así que ese mensaje de Jesús de decir: ¿me estás buscando por las cosas materiales o me estás buscando por las cosas que genuinamente importan, las cosas que dan vida eterna? Y esa idea amarra entonces a la idea de por qué estamos aquí, por qué venimos a la iglesia, por qué damos gracias, porque quizás en medio de la crisis que vivimos como país, quizás hoy pudimos tener para pavo, pero quizás no, quizás hay pollo, o quizás no tuvimos para el pollo y quizás tenemos verduras, o quizás tuvimos lo que encontramos en el campo. Así que en medio de esas crisis que podemos vivir como país, o que quizás estas situaciones son difíciles, con los aumentos, con las diferentes cosas, este mensaje nos deja saber y decir: no importa lo material, no es la idea de decir, da gracias simplemente por los panes y los peces. Vamos a dar gracias por aquellas cosas que el Señor hace en nuestra vida, que son mayor que esas señales, que son mayor que esos milagros. Sin entrar en la discusión explícita de hacer una crítica a cómo la sociedad y la cultura va quitando y aumentando énfasis en el acercamiento que hacemos a las fiestas, que claro, hay que reconocer que la acción de gracia tiene un bagaje histórico-cultural muy particular, en el cual no necesariamente queremos entrar, por lo menos yo no quiero hablar de eso en este episodio, muy bien. Pero entendiendo eso y haciendo esa salvedad, sí tenemos que saber que es común que todas las fiestas, y estoy usando fiestas en el contexto de la fe cristiana, se empiezan a opacar con el peso de la cultura. Claro. Y sin hacer una crítica explícita al capitalismo, definitivamente el fenómeno de Santa Claus, el fenómeno del regalo y de que el corazón de la esencia del Adviento sea el tema de los regalitos y de Santa Claus, y ahora el duende en el estante, el elfo, cosas de padre. Y todo esto pues quita un poco la importancia fundamental de cuál es el motivo de la Navidad, que evidentemente es una fiesta del nacimiento del Cristo, del nacimiento del Mesías. Y en una actividad como esta, que festejamos lo que Dios ha hecho y la gratitud que sentimos por lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, también se pierde un poco incluso con el concepto del pavo. La idea que es hasta risible de que hagamos un pavo es por atemperarnos a la cercanía contextual de Estados Unidos y los peregrinos, lo cual en nuestro contexto no tiene sentido. No tiene sentido. Pero podría ser un pollo, podría ser un pescado, podría ser un pernil, podría ser un cerdo, claro. Algún sector de la cristiandad que nos vea, hay gente que acaba de cortar el video. Tiene crisis. Pero resulta que lo que Jesús quiere enseñar es que no se trata de nada de eso. Claro. Se trata de que genuinamente podamos dar gracias a Dios por las cosas más allá de las cosas materiales que podamos tener, más allá de las cosas que podamos tener en este mundo terrenal, que podamos pensar en las cosas que genuinamente el Mesías quiere hacer en nuestra vida, que vino a darnos perdón, gracia, vida eterna, salvación. Que en medio de eso podamos estar enfocados entonces en el mensaje de Jesús y cómo Él quiere hablarnos a nosotros y a nuestras comunidades. Y creo que este sermón de acción de gracia, este texto, está hermoso para poder recordarle a la iglesia que más allá de tener lujos o pensar en lujos y tener la mejor mesa plantada, que eso es muy bonito, más allá de eso,
es la gran mesa que el Señor nos sirve, diciéndonos, yo soy el pan de vida. Creo que en tiempos difíciles como los que nos está tocando pastorear, donde en nuestro país están pasando tantas cosas y donde a nivel internacional están sucediendo tantas cosas y la gente tiene temor, estar agradecido de lo esencial, de lo básico, es bien importante. Claro. Y hacer ese reconocimiento de que Dios ha estado en medio de nuestras vidas independientemente de los detalles específicos y dolorosos que podamos experimentar en la experiencia de vida. Y hacer esa afirmación del pan de vida, aunque en Cristo Jesús, aunque el texto nos está invitando a muchas otras cosas en el contexto de acción de gracia, estar agradecido de lo que Dios ha hecho. Claro. Del detalle de que la presencia de Dios ha estado con nosotros. Y evidentemente ya entramos a la segunda parte de nuestro episodio, que es cómo se predica. Pero yo quisiera añadir una parte adicional y quizás en este mismo espíritu de festividad. ¿Por qué estamos agradecidos este año? Yo creo que más que las cosas que podríamos mencionar que pudimos alcanzar o no alcanzar, creo que el aspecto de tener la presencia de Dios en nuestra vida, la gracia de poder estar aquí, de tener esto, a veces tomamos en poco. Como pastores vivimos enfocados tanto en la iglesia que cuando hablamos con alguien de afuera y me dice, pero es que tú eres pastor o que tú estás ahí, tener esa gran oportunidad de tener esa cercanía con la gente, de tener ese aspecto de ver los milagros de Dios, de ver la gracia de Dios en la vida de otros. Yo creo que estoy agradecido con el Señor de que nos hace partícipe de eso, que nos hace ser parte esencial en la vida de otros y otras, y que estar agradecido de tener estos espacios, de poder habitar en estos espacios. Porque hoy estamos aquí en este santuario, hoy estamos aquí en este presbiterio, y en medio de todo esto, no todas las personas tienen acceso a eso. Claro. Y yo creo que es poder tener agradecimiento a Dios, de decir, gracias Dios, porque en medio de todo, a pesar de mis debilidades, a pesar de mis faltas, a pesar de que no soy perfecto, a pesar de que fallo muchas veces, tú nos das la oportunidad de estar aquí, de compartir domingo a domingo tus palabras. Amén, qué lindo. Yo siento que muchas veces en la pastoral nosotros estamos expuestos a la mayor miseria del ser humano y a la mayor gracia en el ser humano. Claro. Y cuando uno se expone tan íntimamente a la muerte, al ser humano vulnerable en los procesos de enfermedad, si uno tiene sensibilidad, uno se transforma. Claro. Uno con el tiempo sigue modificando los acercamientos que hace a la fe y a la espiritualidad. Así que un día como hoy, preparándome para Acción de Gracia, yo me siento agradecido del Señor, no solo de que nos ha librado de tanto, pero especialmente de que ha estado con nosotros en medio de todas las situaciones, tomándonos de la mano, invitándonos, llevándonos. Veo al Señor en mi familia, veo al Señor en mis amigos, veo al Señor en la iglesia y la gestión que la iglesia hace, veo al Señor en la posibilidad de seguir abriendo las Escrituras y seguir siendo inspirado vez tras vez por su presencia que la veo manifiesta aquí, pero la veo también manifiesta en las plantas, que la veo manifiesta en los animales. Tú sabes que yo soy animal lover. Claro. Que la veo manifiesta hasta en una flor, en la sensibilidad de alguien que te sonríe en la calle, en la sensibilidad de alguien que te da un buenos días sin querer nada a cambio. Esa conciencia de que Dios está en medio de todo, yo me siento bien agradecido de eso. Claro. Y a veces, que es algo que este texto nos invita a recordar, que a veces como pastores, la constante acciones de cosas que hacemos no nos haga minimizar los espacios sagrados, que no nos haga que los enfoques que tenemos de tantas cosas que hacemos en la iglesia no nos haga minimizar lo sagrado de este proceso. No, y que no nos quite de perspectiva por qué y por quién hacemos esto. Claro. Esto no es por nosotros. Esto no es por nosotros, esto no es por hacer caridad, esto no es por ser bueno, esto es por Cristo Jesús, claro, que es lo que nos invita a hacer este tipo de Esto es por el pan de vida. Esto es por el pan de vida. Bueno, yo creo que debemos cerrar ahí. Ahí mismo. Familia, yo soy Samuel Feo, Iglesia Metodista Villa Fontana. Luis Santiago, pastor de la Iglesia Metodista La Transfiguración. Denle like, se lo ordeno, denle subscribe
Hay que ordenarle de vez en cuando, hay que ponerse firme. ¿Tú no has visto esos pastores que regañan mucho del púlpito? Nosotros no lo hacemos, pero de vez en cuando hay que decirle, dele like, nos ayuda con el algoritmo, dele subscribe, dele share. Mejor en vez de ordenarles el like, les voy a ordenar el share, ¿no? Dele share y... No me suscribo a estas palabras. No, y coméntenos, nos gustaría seguir escuchando de ustedes. Y si quieres que vayamos a tu iglesia, Luis quiere ir para otras iglesias, bien envíanos. duro. Yo también quiero. Es que es bonito. No, está súper cool, me encantó estar aquí. Sí, sí, sí. Me encantó estar aquí. Deberíamos hacerlo más veces. Vamos a ver si nos sale para el primer domingo de Adviento. Vamos a ver. Vamos a ver. Chequenlo. Nos vemos, Dios me los bendiga. Dios les bendiga.